De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre es Hoy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire. Atilio Borón, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, un lujazo tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estamos viviendo un segundo semestre 2019 en la región de un nivel de convulsión que me animaría a decir, habría que irse atrás en el tiempo para recordar un nivel de convulsión tan grande. Bueno, Ecuador, Chile, Bolivia, lo que está sucediendo en la Argentina, Brasil, Colombia. Bueno, ya no hablamos, Colombia, no hablamos de Venezuela porque casi como es un... el país más estable ya. Por lo menos está estabilizado en su crisis. Sí, sin bueno, duda. Bien. Te quiero escuchar un poquitito, arrancá por donde quieras. Bueno, a ver, yo creo que estos son los signos del colapso de un modelo en el cual en América Latina se apostó muy fuertemente a partir de los 90, ¿verdad? El ajuste neoliberal, la estabilización, la idea del crecimiento con efecto derrame para los sectores populares, etcétera. Y bueno, y al cabo de 20, 25 años, todo eso demostró ser una falacia. Lo sabíamos. Este chico Guzmán, que hablaba recién, seguramente lo sabía hace mucho tiempo. Stiglitz lo venía diciendo también, ¿no es cierto? El malestar de la globalización, un libro ya de aquellos años 90. Pero bueno, de todas maneras había muchos factores que sostenían a estos gobiernos, a estas políticas. El modelo chileno era señalado reiteradamente, machaconamente, como lo que los países tenían que hacer para avanzar en la prosperidad, en la igualdad, en la redistribución de ingresos, y después de repente en un momento determinado, viste, así un chasquido de dedos, la gente se despertó. Yo elaboré una categoría descriptiva, digamos, para entenderlo de Chile, que es el fin del sonambulismo político, o sea, una sociedad que estaba como sonámbula, ¿no? Había mucha bronca acumulada, ¿no? Bueno, se nota. Si no te explicás que gente salga durante un mes y medio. Y además niveles de violencia que no se vieron ni siquiera en el año 2001 acá en la Argentina. No. O sea, prendieron fuego las estaciones del Transantiago, las estaciones de subte, las compañías de seguro, el edificio del Mercurio. O sea, hagan el paralelo en la Argentina. Hagan el paralelo en la Argentina. No, seguro te digo. En una sociedad, además, ¿sabes qué? Que hubo de repente. Yo he ido mucho a Chile en los últimos 3 o 4 años, después de no haber ido durante tanto, porque yo viví en la época de Allende allá, y la verdad, el contraste, volver después a esa sociedad en donde había habido un proceso de lavado de cabeza fenomenal, lavado de cerebro fenomenal, me costaba mucho. Pero yo veía un mar de fondo impresionante, y yo le decía a los amigos, mira, esto es cuestión de tiempo, ver en qué momento se va a producir el estallido. No, pero acá las cosas, mirá. A ver, el último viaje, que terminó una semana antes del estallido, yo estuve recorriendo 2 ciudades del interior, porque una cosa es Santiago, pero vas a Temuco y Valdivia, ¿no es cierto? En Temuco veo una señora de una conferencia pública, siempre para gente de pueblo, no, el mundo académico cada vez le doy menos bola, esa es la verdad. Y entonces se me acerca una señora y me dice, bueno, muchas gracias por su conferencia, profesor, esto y lo otro, y yo le quiero decir que, mire, lo que usted dijo es tan cierto que nosotros con mi marido, los dos tenemos trabajo, pero ganamos el sueldo mínimo, dice. Entonces cada mañana, a veces en el invierno, acá en Temuco, tenemos que decidir si vamos a ir a trabajar en colectivo o vamos a comprar 1 kilo de pan. Dice, esa es la decisión que tenemos que tomar en pleno invierno cada mañana con mi marido, porque la verdad, si vamos en colectivo no podemos comprar el pan. Entonces tenemos 3 niños y bueno, y muchas veces tenemos que caminar 30 cuadras en medio del viento, del frío, de la lluvia, y llueve mucho, ¿verdad? Porque no tenemos para más cosas. Entonces dije, bueno, ¿cuánto dura esto? Y bueno, dura hasta que haya una chispa, un chispazo. ¿Cuál fue el chispazo? Los pibes aquellos que saltaron el metro aquel día, saltaron los molinetes. Ellos ni siquiera tenían una motivación económica, porque esos chicos no pagan o tienen una tarifa que es muy muy baja para el metro y que no había aumentado, pero la hacían por solidaridad con los padres. Punto. Esa fue la chispa. Se incendió todo. Y ya no hay vuelta atrás. La réplica fue la represión, ¿no? La réplica fue una represión brutal, además una represión. Escúchame, que haya más de 250 personas que perdieron los ojos en la represión de Carabineros, algo que nunca se vio en América Latina. Te disparan a la cabeza y además salió... Eso no pasó, por ejemplo, en las protestas en Venezuela. No. País estigmatizado como pocos. No, por supuesto. Que también tuvo protestas de la oposición al gobierno muy fuertes. Pero con una oposición que estaba armada. Esta era una oposición indefensa, porque la oposición en Venezuela, que te hacía la famosa
famosas guarimbas y te ponía el alambre de púa de costado a costado de la calle, que si vos pasabas con la moto medio boquiabierto te degollaban. Esa oposición era una oposición armada y muy violenta. Acá una oposición absolutamente indefensa, familias con chicos, etcétera, le disparaban a la cara, le disparan a la cara. Y además la Universidad de Chile sacó un informe analizando los perdigones de los carabineros, salió por ahí, en donde tienen un componente de goma muy inferior al que tienen que tener para que esos perdigones no sean letales. Digo, y pese a todo la gente sigue saliendo. Entonces lo que vos decís, ¿se vio alguna vez algo igual? No, yo no recuerdo, porque vos a veces tenías problemas. Bueno, había una guerrilla, un foco guerrillero en Perú, a ver, estoy hablando antes de que todos ustedes nacieran, en los 60, ¿verdad? Después había un problema cordobazo acá en Argentina. Pero ahora, a ver, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, la situación en Brasil, nosotros que estamos zafando por ahora, viendo a ver de qué manera con el nuevo gobierno, o sea, es todo un derrumbe. En México, que los tipos votaron por acabar con 36 años, ojo, 36 años de cogobierno del Fondo Monetario Internacional con los gobiernos del PRI y del PAN en México. Ellos se comieron 36 años, desde el 82 hasta el 2018, de cogobierno y fundieron a México. Destrozaron el Estado mexicano, que está copado por los narcos en una proporción fenomenal, y la gran pelea que está dando López Obrador. Ustedes recordarán lo que pasó en Sinaloa, ¿no es cierto?, una ciudad que es donde está el famoso cártel. Aprendieron al hijo del Chapo, salieron las bandas de los narcos a ametrallar los frentes de las casas y le dieron 1 hora de plazo a López Obrador para que entreguen el pibe, o si no empezaban a apuntar para abajo y disparar a la gente. Y López Obrador tuvo que darle la orden: suelten al chico porque esto va a ser una matanza. Bueno, estos son efectos de 36 años de destrucción del Estado, cuando te dicen achiquen el Estado, agranden la nación, todo ese verso. El resultado tiene un Estado absolutamente inerme ante el poderío fenomenal de los narcos. Entonces, la respuesta en México ha sido López Obrador, con un nivel de aprobación al cabo de un año que está por encima del 75%. López Obrador hoy, en México, encima del 75%, porque está dando una gran batalla. Entonces, todo este continente que está en erupción, y además podríamos ver... ¿Y a dónde puede derivar esa erupción, digamos? Y no se sabe. Lo que sí se sabe es que esto se acabó. O sea, yo lo que te puedo asegurar es que el modelo neoliberal, el modelo chileno, las políticas del Fondo Monetario ya no corren más. Las podés tratar de imponer a punta de bayoneta, matando gente al estilo boliviano hoy, por poco tiempo. Pero esto ya no funciona. No funciona, entre otras cosas, porque en Estados Unidos tampoco Donald Trump cree, digamos, demasiado en el neoliberalismo. Más bien él dice que eso ha fundido a los Estados Unidos, ha desindustrializado a Estados Unidos. Entonces, vamos en búsqueda de otra cosa. ¿Qué va a ser esta otra cosa? Bueno, un poco recién Alberto decía, vieron lo de Portugal, cómo se hace, no se puede pagar. Digo, hay una salida que no es claramente la salida que predominó en América Latina, como si fuera el sentido común, durante 50 años. O sea, y eso es una gran noticia. Se acabó, ya no puede nadie venir a decirle a Argentina, hagan como hizo Chile. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado esto? 30 años por lo menos, diciéndonos, ya no más. En Uruguay tuvieron que poner violín en bolsa rápidamente porque estaban diciendo esto hasta que se incendia Chile, y luego la calle Pou y todo lo demás, ¿viste? No hablaron más del caso chileno, no hablaron más. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues ya es impresentable lo que ha pasado. Y además la gente ha superado totalmente la diligencia. Por ejemplo, los alcaldes en Chile están haciendo ahora ellos, no todos, pero un grupo muy grande de alcaldes, haciendo una convocatoria para la creación de una asamblea constituyente. ¿Te das cuenta? El gobierno nacional no lo quiere hacer, pero los alcaldes tienen autonomía para hacer en su distrito una convocatoria. Y hay más o menos 30 o 40 alcaldes importantes de ellos que están haciendo la convocatoria popular. Es América Latina, y en particular el Cono Sur, un teatro de operaciones de una disputa más a escala mundial, donde tiene obviamente a los Estados Unidos, donde tiene a China, eventualmente Rusia. Estamos siendo de alguna manera el lugar donde se están haciendo las disputas más centrales, porque se ha transformado, casi me animaría a decir, el lugar, la región del mundo donde más claro se ve una alternativa al dogma neoliberal, por un lado, porque en Europa no se ve con esta claridad, para dar un ejemplo, ni hablar en Asia, ni hablar en África, en el lugar donde emerge algo parecido al dogma neoliberal, es aquí, y es
paradójicamente también el lugar donde hoy es una de las regiones más inestables del planeta. Sí, este es el lugar estratégico, a ver, por una razón. Porque para los Estados Unidos, como me lo dijo a mí en un seminario hace ya muchos años un colega americano, un tipo muy de derecha, empezamos a hacer toda esta discusión sobre América Latina, los procesos emancipatorios, y el tipo en un momento medio se rayó y me dijo, bueno, mira, vamos a decir acá la verdad. Y me la dijo así, te repito la expresión en inglés, y luego dijo, you belong to us, o sea, ustedes nos pertenecen. Así me dijo el tipo, ustedes nos pertenecen, esta área es nuestra. Y entonces me dice, o es que usted puede ser tan ingenuo de pensar de que esta gran isla americana, que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, va a ser gobernada por Guatemala, por Argentina. Me gusta la metáfora esa. Uh-huh. Ellos consideran que América es una isla. Es una gran isla. Así es. De los cuales esos son la capital, digamos. Absolutamente. Y me decía usted, ¿en quién confiaría la dirección de esta isla? ¿En Guatemala, en Bolivia, o en su gobierno argentino, o en los brasileños? ¿Quién, sino nosotros? Así que háganse cargo de esta realidad, no busquen problemas innecesarios. Si nosotros decimos que hay que ir por allá, y habrá que ir por allá a regañadientes, pero en esta isla mandamos nosotros. ¿Quién va a mandar si no? Digo, y entonces cuando vos mirás, de recordar la doctrina Monroe del año 1823, ¿verdad? Bueno, ya ahí la tenían clara en ese momento los tipos. América para los americanos. América para los americanos. Cuando dicen americanos se dicen estadounidenses, ¿no? Claro. Es para ellos, alejar cualquier otra potencia extracontinental de este continente que ellos... El tema es que ahora intervienen fuertemente en la región. Están los chinos haciendo inversiones públicas extraordinarias. Uh-huh. Acaba de haber una reunión la semana pasada, en realidad hace 2 semanas atrás. Xi Jinping se reunió en el marco de la reunión de los BRICS en Brasilia, y la propuesta que tienen de hacer de inversión directa de los chinos en Brasil es de 100.000 millones de dólares. Es el principal socio comercial de Brasil, es China. Uh-huh. ¿Cómo le decís que no a 100.000 millones de dólares? Bien, claro. En la Argentina están haciendo inversiones muy importantes. Y van a hacer más. Bueno, están haciendo la obra pública más importante que se está haciendo en la Argentina son las 2 represas del río Santa Cruz, que es la obra de China, fuera de China, más importante. Uh-huh. Y es la única obra financiada 100% por el Estado chino. Uh-huh. O sea, ¿cómo juega eso Estados Unidos, China? Y crispa los nervios de Donald Trump y de la gente en Washington, porque ve que este continente, ¿verdad? Bueno, ya se implosionó la Unión Soviética, todos ellos manejaban todo con el pretexto del comunismo soviético, todo el verso aquel que era realmente poco relevante. ¿Te das cuenta? Una vez que aquello desaparece, ellos confiaron en que ya, bueno, tenían el mundo a sus anchas. Y de repente se les vino China encima, no la veían venir. Yo te digo, yo estuve en una conferencia de un muy buen economista, Lester Thurow, un economista norteamericano muy bueno, acá en la Argentina, en el año 85, me acuerdo como si fuera hoy. Sí, se le preguntó sobre China y dijo, y China va a ser una potencia importante, pero no antes del 2030. Y se le vino 30 años antes. Esa es la verdad. Hoy China, por ejemplo, es el país que tiene es el mayor socio comercial en 130 países del mundo. Y en América Latina tienen una influencia enorme. Entonces, para entender la locura americana, ¿verdad?, del muro para detener a la inmigración, las políticas de promover cambios de régimen, el apoyo a Bolsonaro, el apoyo al golpe en Bolivia, hay que entender el nerviosismo de esta gente que siente que esa gran isla americana se les escurre de las manos. Además están los rusos. Si vos a mí me decías hace 15 años que iba a haber un ejercicio conjunto entre la Armada rusa y la Armada venezolana en el Mar Caribe, que en los manuales del Pentágono figura como un mar interior americano, el Mediterráneo americano, te decía, no, esto es demasiado, los cubanos no se atrevieron a tanto. Y lo hicieron. ¿Y está pasando? Pasó, hace ya como todavía estaba el Chávez vivo, hace 7 u 8 años. Nave insignia, almirante Kuznetsov. ¿Quién fue el almirante Kuznetsov? Un soviético que fue el que contuvo a los nazis en las batallas del Mar del Norte. O sea, el barco ese todavía sigue teniendo una carga simbólica, ¿verdad?, para los Estados Unidos, y ese barco navegando en el Mar Caribe haciendo ejercicio conjunto con la Armada venezolana. Por eso la locura y que están dispuestos a hacer cualquier cosa.
Ojo con esto de pensar en el golpe blando. El golpe blando cuando se puede, y si no, a los balazos limpios como se hizo en Venezuela, en Bolivia. Bolivia lo que han hecho fue, lo que están haciendo es una ¿Por qué cayó Evo y no cayó Maduro? Bueno, porque Evo creo que a la larga, al cabo de 2 o 3 años, empezó a ser mucho más débil en su esfuerzo por movilizar y organizar a su base social. En cambio, si hay algo que quedó muy claro en Venezuela, es que allí tenés, primero, una población educada durante 12 años, todos los domingos por Chávez. Y eso les penetró en la cabeza a los venezolanos de una manera impresionante. Y en segundo lugar, porque tienen organización. Mira, hay un ejemplo más rotundo todavía que el de Evo y Maduro, que es Dilma y Maduro. ¿Por qué cayó Dilma y no cayó Maduro en medio de una situación económica tremenda? Después vemos cuál es el origen de la situación, si ustedes quieren, pero una situación económica tremenda. Y Dilma, en cambio, una situación semi-recesiva, pero no era que Brasil se estaba viniendo abajo. Y cayó Dilma porque Dilma, cuando desesperada pedía ayuda, ¿no es cierto?, a sus bases sociales y salía al balcón del Palacio de Planalto, lo único que estaba ahí era el jardinero cortando el pasto. En cambio Maduro, en cuanto hay una situación ahí, pega un pitazo y tiene 500.000 de personas en la calle. Esta es la diferencia. Lo que lo sostiene a él todavía hoy es la capacidad de convocatoria en la calle, que es lo que va a sostener Alberto también. Digo, si es que Alberto moviliza su base electoral, ¿no? Lo va a tener que hacer porque forma parte de su cultura política. Pero va a aprender. Te quiero decir. Pero es un hombre que aprende rápido, porque ¿sabe qué? En la pulseada esta que va a tener que hacer él con estos tigres, va a tener que tener gente que lo apoye. Forma parte de la cultura política de Alberto Fernández. De hecho, el comportamiento que tuvo Alberto Fernández desde las PASO hasta la elección es un comportamiento desmovilizador. Ante el paro de los aeronáuticos dijo: no hagan paro, no me parece correcto, lo cual le generó una reunión privada con Pablo Viró, ¿no?, de los pilotos. Después a los movimientos sociales le dijo: vuelvan a las casas, ¿no? No forma parte. Coincido con vos en que lo va a tener que aprender. Está claro que tener movilizada tu base en política es un mérito, y creo que es lo que mantuvo en libertad a Cristina Fernández de Kirchner. No los fueros, porque Cristina tuvo 2 años sin fueros, y estuvo en libertad. Sí, no sí. los fueros. No. Es más, el primer pedido de detención de Cristina fue cuando fue electa diputada. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y la movilización acomodó los pies. Por eso. No, yo lo que te digo es lo siguiente: yo no estoy haciendo una especie de exhortación a que haya una movilización callejera, destructiva, nada, pero lo que sí va a tener que tener... La derecha está movilizada, Tilio. Bueno, en Brasil la derecha está movilizada, más movilizada que la izquierda. Mucho más movilizada. Mucho más movilizada. Gana en la calle. Así es. Bueno, y Evo, Evo perdió la calle. El problema es ese. Evo perdió la calle. Evo nunca tendría que haber perdido la calle, porque, a ver, un poco la ficción de que si vos tenés las instituciones de tu lado, si vos sos presidente, tenés mayoría en el Congreso, y con esto te defendés de tipos que vienen a degollarte, lo pagás muy caro, lo pagás con una derrota. La COP, la Central Obrera Boliviana, le soltó la mano a él. Claro, pero ahí ¿por qué le soltó la mano? Porque Evo no tenía mecanismo para impedir que hubiera tipos que agarraran a la dirección de la COP y le agarraran a alguno de los pibes y le dijeron: te mato al pibe si es que no renunciás al apoyo a Evo. ¿Qué pasó con muchos de los ministros más leales que desconozco personalmente? Bueno, les agarraron a los chicos, a las mujeres, y a punta de cuchillo le dijeron: acá está, habla por teléfono con tu marido, decirle que se va del gobierno. Digo, así. Ahora, ¿por qué se llega a esa situación? Bueno, porque ahí creo que Evo erró la estrategia, claramente. Estamos hablando con Atilio Borón. Mucha repercusión está teniendo la entrevista que estamos teniendo con él, analizando. Un intelectual muy importante, Atilio, muy valiente. ¿Escuchaste, Atilio, el video que está circulando de los productores agrarios, donde están alertando que están al costado de la ruta dispuestos a volver a movilizarse? Escuché. ¿Lo escuchaste? No lo vi, pero lo escuché, sí, pero es muy ilustrativo. Bien. ¿Lo tenés ahí? Mirá. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque.
Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa. Nos encontrará juntos y más fuertes que nunca. Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes. Y el saqueo, les decimos... Nunca más. Nunca más. A ver, al costado de la ruta, ya se están preparando. Están empezando, que es un fenómeno que está haciendo también la prensa, gran parte de la prensa en la Argentina, que está empezando a criticar a un gobierno que ni siquiera asumió. Todavía ni siquiera ha tomado ni siquiera anunció medidas, hasta donde yo sé. Casi no se sabe el gabinete entero. Casi no se sabe el gabinete, hay un hermetismo casi total acerca de las medidas. Se conocen así, medio algunos proyectos de ley y todo, pero no hay como medida muy taxativa. Tienen que ver más con estructuras, digamos, hablamos de la creación del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social, pero bien, tiene que ver más con estructuras que con políticas. Bien, pareciera ser que si estaríamos en la década del 50, la década del 40, diríamos el fragote está en marcha, ¿no? Pareciera ser que la conjura está en marcha. Vos estuviste casualmente en Chile. Nosotros con el profesor leímos un libro que nos impactó mucho. No sé si lo leíste, el libro de Mónica González, se llama La Conjura. No. El libro de la historia. De hace tiempo. Sí, el libro sobre la historia del golpe a Allende, digamos. Y ahí prueban que el golpe de Pinochet, el golpe de Allende, mejor dicho, para ser más preciso, se empezó a fraguar, se empezó a pensar, incluso antes de la elección de Allende, la conspiración. Es muy descabellado pensar que a Alberto Fernández se le pueda replicar un escenario de inestabilidad. No, mirá, yo creo que él es un hombre que es muy ducho en el manejo de estas situaciones complicadas, muy conflictivas, pero también va a depender de la radicalidad de las acciones y de las propuestas, las iniciativas que toman esos sectores, ¿verdad? Hay una realidad acá, digo, Alberto va a tener que ver, bueno, cómo renegociamos la deuda. Yo creo que todo lo que se habló en la parte anterior es muy importante, ¿verdad? Creo que una auditoría de la deuda externa es absolutamente esencial para ver cuál es la deuda real y cuál es la deuda ficticia. Digo, creo que como argentinos, argentinas, tenemos que pagar lo que realmente debemos. Ahora, pagarle el dinero que se llevaron los amigos de Macri, digamos, con la fuga de divisas, no, eso que la paguen ellos, ¿verdad? El dinero que se llevaron los Aranguren, los Duhovne, los Caputo, los Calcaterra, etcétera, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros? Ahora, Atilio, esa es una discusión que se da en la Argentina, lo de la revisión de la deuda desde Alejandro Olmos, ¿no? Y nadie la hizo. ¿Nadie la hizo? Bueno. Pero ahora yo creo que va a ser muy difícil porque... De hecho, se terminó ponderando el programa de quita y de renegociación por encima de lo que es una revisión. Pero nunca fue tan escandaloso como ahora, digamos. A ver, el dinero ese que nos entregó el banco, el Fondo Monetario Internacional, en su 80% de los casos fue destinado para financiar fuga de capitales. Entonces nosotros lo que podemos decir es, bueno, repatrien aquellos capitales acá y de esa manera pagamos. Ahora, dejar que se haya fugado ese dinero y asumirlo nosotros, somos realmente los hijos de la pavota, ¿verdad? Ahora, pero digo, o sea que ahí Alberto va a tener que hacer algo, porque va a necesitar en el 2020, en el 21, el 22 va a tener que pagar. Digo, ¿quién de ustedes tiene dólares? A ver, ¿quién de ustedes dice yo tengo capacidad contributiva en dólares? Y el trabajador argentino que cobra pesos. ¿Quiénes son los que tienen dólares en la Argentina? 3 sectores: los agroexportadores, las mineras y los hidrocarburíferos. Bueno, tendrá que Alberto sentarse con esos 3 sectores y decirle, miren chicos, si ustedes no quieren que todo esto se venga abajo, si quieren evitar un escenario de derrumbe tipo Chile o una situación absolutamente caótica, bueno, ganaron mucho dinero antes, ahora tienen que poner un poco para poder pagar, porque de lo contrario este país es inviable. Y ahí es donde yo digo que la movilización y la organización del campo popular, sin que esto signifique hacer una convocatoria, hacer, actividades que uno podría decir meramente de disturbios, etcétera, sino demostrar que hay sólidamente una
capacidad organizativa del pueblo para decir, no, vamos a defender este proyecto y vamos a defender esta salida del modelo neoliberal y del macrismo, me parece que va a ser un componente fundamental en la correlación de fuerzas que él va a tener que construir, y si no va a quedar víctima como una hoja en la tormenta, y sería el peor escenario posible. Y en esa correlación de fuerzas, Atilio, atendiendo esto que escuchamos, el audio de estos voceros, digamos, del sector agropecuario, cuando parece inminente, o por lo menos es la información que circula, de un alza en las retenciones. ¿Cómo imaginás si una de las primeras medidas de un gobierno recién asumido es subir las retenciones, cuando del otro lado se están preparando de esta manera? Y ellos pues van a reaccionar de la manera tradicional, o sea, van a decir que van a son objeto de un despojo, que es una confiscación de la propiedad privada, y bueno, Alberto tendrá que llamarlos, convencerlos, persuadirlos, pero aparte de eso, tener a mano, digamos, una capacidad organizativa popular para que sostenga las políticas del gobierno. Si no, va a estar en una situación de una extrema debilidad. Digo, este es el punto fundamental. A ver, esto no es una locura mía, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Hace 500 años, Maquiavelo, cuando escribía, decir, ¿por qué la República Romana fue un modelo de república? ¿No es cierto? Porque había un equilibrio entre el Senado, dominado por los magnates, y la calle, que manejaban los tribunos. Dice. En la medida en que había ese equilibrio, se gobernaba bien. Cuando los tribunos de la plebe y la calle fue aplastada, la República Romana entró en decadencia y terminó en un desastre que termina en el imperio y luego la caída del imperio. Tan simple como eso. Entonces él tiene que encontrar un equilibrio. Y si no tiene ese equilibrio, porque él no tiene poder económico. Vos fíjate que acá hay una cosa muy importante. Muchas veces Alberto llegó al poder. Alberto no llegó a ningún poder. El poder está en otra parte, no está en la Casa ¿Dónde Rosa. está el poder? El poder está en una mesa de 4 patas, una de las cuales es el capital financiero, que es el que circula a nivel mundial de una manera absolutamente ilimitada, sin ninguna clase de control. Autonomizado, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Después tenés los grandes sectores económicos en cada país, en este caso el triángulo aquel de los agropecuarios, hidrocarburos y minería, el poder mediático y el poder judicial. Este es el poder en el Estado capitalista hoy. Entonces, esas son las 4 patas del poder. Las 4 patas del poder, no del gobierno, lo repito. Bien. Capital financiero, poderes económicos concentrados en agricultura, ganadería, minería, hidrocarburos, poder oligarquía mediático y poder judicial. Punto. Eso es lo que hoy en día constituye la esencia, la estructura del poder en el Estado capitalista. Por lo tanto, el gobierno es un visitante ajeno a eso. ¿Qué es lo que controla de todo? A ver, el gobierno argentino controla el capital financiero, no. Controla las hidrocarburíferas, no. Controla las mineras, no. Controla el agropecuario, no. Controla los medios, no. Controla el poder judicial, no. Entonces estás casi inerme. Si no tenés la calle organizada, como decía Maquiavelo, bueno, te quedás un poco víctima de todas estas fuerzas fenomenales que han volteado a cuantos gobiernos. El que habla es Atilio Borón, siempre muy interesante escucharte, Atilio, un lujazo tenerte, la cantidad de mensajes que están llegando. Atilio es uno de los mejores analistas internacionales. Otro, Ruth dice, había un libro de Bernardo Berbisky sobre el golpe a Allende que se llama ITT, no recuerdo el libro este. Nazareno dice, columnista de lujo, Atilio. Buenos días, mis queridos, la canalla de Valvanera, gracias por traerlo al maestro Atilio. Un lujo. Mención aparte, no sabía que las amenazas ahora vienen en forma de spot publicitario. Esto. Liliana de Junín. Me perdí el inicio del programa, como siempre, qué buen programa. Ahora Atilio, pero no solo él, muchas gracias. Después nos mandan un mensaje, nos están escuchando, nos mandan un video, nos están escuchando el Tilcara en Jujuy. Bueno, decenas de mensajes de nuestros oyentes al 11 3200 0530, como para ir terminando. Para mí es muy importante lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Uh-huh. A Bolsonaro no le está yendo bien. No le está yendo bien, definitivamente no le está yendo bien. Tampoco se derrumba. Tampoco se derrumba, tiene como su 20, 25 o algo por ciento, un núcleo duro que concentra. Pregunto, y a propósito del caso Bolsonaro, que me parece que es algo que se puede extrapolar al resto de los países de la región. Lo voy a decir a grosso modo, quizás vos lo podés explicar con un poco más de precisión. Yo tengo la percepción, observando, que la izquierda se convirtió más conservadora y la derecha ganó en audacia. Que a la hora de desplegar sus ideas
la derecha, para decir de una manera, sale del placar ideológico y dice lo que piensa, y la izquierda los sectores de izquierda están como contemporizando, pidiendo permiso para decir lo que piensan. Esta es la percepción que tengo, y por eso gana la calle y gana la vanguardia la derecha en muchos casos. Sí, yo creo que lo que pasa es que la izquierda ha estado muy castigada en América Latina durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta, tiene que presentarse a partir de tratar de remontar una mochila muy muy pesada, como es, por ejemplo, el derrumbe de la Unión Soviética, que evidentemente puso en cuestión lo que mucha gente antes pensaba, bueno, un modelo económico centralmente planificado puede ser la solución para estos países, ¿verdad? Entonces tuvo que hacer todo un esfuerzo de redefinirse, replantearse estrategias distintas, y hoy en día, digamos, de a poco ha venido reafirmándose, en buena medida favorecida por el derrumbe del modelo neoliberal, o las inequidades que ya son inocultables del modelo neoliberal. Ahora, es cierto que en general la izquierda tiende, sobre todo en la medida en que se acerca al gobierno, aquel famoso teorema de Baglini que seguramente vos recordarás. Sí, por supuesto. Cuanto más lejos está del gobierno, más radical sos en tus propuestas. A medida que Maquiavelo escribió acerca de eso también. Sí, ¿no? Claro. Es un clásico, ¿no? Es un clásico, o sea, porque vos sabés después que una vez que llegás, bueno, es muy fácil decir nosotros negamos totalmente la deuda. Bueno, pero resulta que hay todo un entramado, Estados Unidos armado en la posguerra, un entramado fenomenal. A ver, hoy en día tenés un mundo multipolar, con China, con Rusia, con Indonesia, con la India que se viene, ¿verdad? Estados Unidos, por supuesto, pero el ordenamiento internacional sigue estando controlado por Estados Unidos. Te lo controlan a través del Banco Mundial, del FMI, del famoso SWIFT, que es el que regula todas las transacciones financieras de la internacional, la OEA, la ONU. Entonces vos podés tener un multipolarismo en un cierto sentido, pero luego las reglas las imponen ellos, y con el Banco Mundial y el CIADI te tienen a un país muy muy apretado. Entonces, digo, es muy fácil decir pateamos el tablero, y no es tan sencillo, no lo podés hacer, porque si no lo hacen los vietnamitas, no lo hacen los chinos, no lo hacen los cubanos, digo, es porque realmente no podés, sencillamente, porque entonces te bloquean y tienen todo un aparato fenomenal, normativo, de instituciones, de reglas, y además Estados Unidos impuso la extraterritorialidad de sus leyes. Escúchame, lo que hoy en día nos parece normal, que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley y se le imponga, por ejemplo, al gobierno francés, y le haga una multa al banco BNP Paribas, que hace 4 o 5 años intervino en operaciones de comercio exterior en donde había 3 actores, Sudán, Irán y Cuba, haciendo comercio con distintos países. Como eso fue visto como un acto de protección de un Estado terrorista, le impusieron al BNP Paribas una multa de casi $9.000 millones. Una multa gigantesca. ¿Qué hizo el gobierno francés? Aceptó sin chistar la multa. El presidente François Hollande lo único que dijo ante esa monstruosidad, que a Francia le aplicaran a una institución francesa una legislación americana, una multa de ese tipo, Hollande dijo, y me parece que la multa es excesiva. En la época de Gaulle, ¿verdad?, esto hubiera generado, digamos, un portazo, y Estados Unidos no hubiera podido hacer eso. Pero hoy en día Estados Unidos impuso sus leyes en este momento entre los países de la Unión Europea, y esto es lo que nos debilita mucho a nosotros, porque vos podés buscar una vía alternativa de comercio exterior, por ejemplo, Argentina, con algunos otros países del mundo, pero si vos tenés que Estados Unidos te pisa los fondos que vos tenés en un banco extranjero, por ejemplo, para incorporar tecnología o alimentos o medicinas, bueno, ahí te encontrás con una tremenda debilidad. Y es un poco lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela no es que no hay medicamentos porque no está el dinero. El dinero estaba depositado en los bancos europeos. Estados Unidos dijo, ese dinero no puede ser tocado porque financia un gobierno que auspicia el terrorismo, la subversión, y los remedios jamás llegaron a Venezuela. Entonces el problema ahí, digamos, es muy claro. El sistema internacional está armado de tal manera que
La izquierda entonces tiene que ser muy cuidadosa en la manera como avanza en un campo minado en donde las grandes declaraciones retóricas no te ayudan para nada. La gran retórica, revolucionarismo abstracto, como yo le llamo, no te ayuda a la hora que tenés que ejercer el gobierno, porque ahí te encontrás con situaciones que, qué sé yo, desde que te confiscan o te retienen la fragata Libertad, como lo hicieron con Cristina, ¿te acuerdas? Y eso es parte de todo este entramado jurídico que Estados Unidos armó durante 50 años y que es un obstáculo objetivo real, y hace que la izquierda sea muy cautelosa en ese sentido, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo de Brasil, Bolsonaro está con problemas muy serios, y te pongo un ejemplo. ¿Cómo fue que Evo salió de Bolivia, pasando por territorio brasileño? ¿Sabe por qué? Muy simple, porque la Fuerza Aérea Brasileña no lo consultó a Bolsonaro. Salió por ahí, digamos, los militares tomaron la decisión de que salía por ahí. Bolsonaro había dicho de que celebraba, era uno de los días más felices de su vida cuando lo tumbaron a Evo, y sin embargo, cuando tuvo que salir, Evo pasa por territorio brasileño, los militares dijeron pase por acá. El avión hizo un recorrido de por lo menos 2.500 kilómetros en territorio brasileño, y Bolsonaro un día antes había dicho que estaba feliz de que lo tumbaran a Evo. ¿Qué pasó? Bueno, hay un conflicto muy fuerte entre Bolsonaro y las Fuerzas Armadas. Se negaron las Fuerzas Armadas a participar militarmente, a intervenir en Venezuela. Absolutamente, que fue lo que él había prometido. Y él hizo otra promesa. O sea, pasó, había muy buenos vínculos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las Fuerzas Armadas brasileñas, que tienen una frontera muy caliente, ¿no? En el estado de Roraima. Así es, muy caliente. Vos fíjate que además la bronca de los militares brasileños con Bolsonaro, es que Bolsonaro le ofreció a Trump la base de Alcántara. La base de Alcántara es una base extraordinariamente importante, es la única base que tiene capacidad de lanzamiento de misiles y de satélites que hay en América Latina. Y Trump la recibió cuando Bolsonaro fue allá, le dijo, bueno, van a tener la autorización, solo que necesitaba la autorización del Senado, y el Senado de Brasil ya lo llevan 9 meses, ¿verdad? Y el tema lo tienen cajoneado, además porque los milicos han dicho, si entregan esa base los matamos, porque evidentemente una vez que Estados Unidos pone la pata en Brasil, no la saca más. Y si no, preguntarle a los colombianos. A los colombianos o a los japoneses. Un país fuerte como Japón no puede cerrar la base de Okinawa, porque Estados Unidos no se va. Preguntarle a los cubanos. O preguntarle a los cubanos en Guantánamo, que lleva más de 100 años. Entonces, los militares brasileños están ahí, pero así erizados, diciéndole, no les podemos entregar, no pueden aprobar esa ley. Por eso es parte de ese conflicto y la debilidad relativa del gobierno de Bolsonaro. Además que hay otro tema. Con Temer y con Bolsonaro, los militares brasileños perdieron Embraer, nada menos. Embraer hoy es de la Boeing, se la dieron a la Boeing, y le están dando gran parte de Petrobras a la ExxonMobil. Entonces, viste, la idea militar brasileña de una poderosa industria estatal al servicio de un proyecto expansionista militar se ha venido abajo, y esa es la bronca con Bolsonaro. Sí, hay una tensión al interior de las Fuerzas Armadas también. Hay un sector más desarrollista que tiene la tradición que vos estás relatando, y hay otro sector más liberal. Sí, o más neoliberal. Más neoliberal. En el caso de Hamilton Mourão, el vicepresidente, pareciera ser... en términos económicos pareciera ser que por lo menos acompaña ciertas ideas liberales, ¿no? Sí, pero te digo, Bolsonaro está en una situación muy delicada, y fíjate que los grandes medios que lo proyectaron a la presidencia en este momento está enfrentado con los medios, ¿no? Está muy enfrentado. También tiene medios propios, salvo con la Red Record, que es la de la Iglesia Universal, y el servicio brasileño de televisión, el canal de Silvio Santos también lo apoya. Pero la Globo está enfrentado, Folia está enfrentado, el Estadón está enfrentado. Sí, está en una situación delicada. Vamos a ver qué pasa y además un tipo que realmente, en función de los intereses nacionales de Brasil, es profundamente disfuncional. Eso es la otra cosa. Y económicamente Brasil no despega también, ¿no? O sea, la famosa lluvia de inversiones que ellos estaban esperando. No, Brasil está en una situación... Está en una recesión. Sí, una recesión, que ya lleva prácticamente 2 años también, y no se ven miras para adelante de que la cosa puede mejorar, ¿no? Atilio, un gustazo conversar con vos. Muchas gracias por venir. No, por favor. Siempre es interesante, son muy valientes tus posiciones. Hemos compartido un acto, creo que fue el año pasado, o este año ha pasado tantas cosas que ya perdí creo la noción que este año, ¿no? Este año hemos compartido un acto
en la inauguración de una plaza que se llama República Bolivariana de Venezuela. En aquel momento donde gran parte del discurso dominante era a favor de la intervención militar en Venezuela. Así, de regalito te mostraba esto es radio, pero te puede interesar. Claro, contarle. Este es un alcalde en Venezuela del estado de Mérida que sale periódicamente a la calle, se pone esa camiseta, él, tengo la foto, también se la pone la mujer. Digo, para todo este discurso, una camiseta con una frase bastante agresiva para con el presidente Maduro, ¿no? Y con la madre del presidente Maduro. Sí, Maduro, coño tu madre, que debe ser un insulto, me imagino, ¿no? Es como es el hijo de puta nuestro. Claro, exactamente, una remera y sale... Y sale periódicamente, entonces cuando me hablan de la dictadura de Maduro, digo, pero escúchame, acá en la Argentina, si un tipo salía con un alcalde, imagínate un alcalde de una provincia tipo Córdoba, Santa Fe, diciendo Videla, hijo de puta, ¿cuánto duraba? Metieron gente presa tuitera por tuitear contra Macri. Imagínate. Pero bueno, esto sería tema para otra discusión. Pero me pareció muy valiente la postura tuya sobre el tema de Venezuela, que es un tema incómodo. Es muy incómodo. Es un tema incómodo, un tema donde es más fácil tirar la pelota a la tribuna, tirarla al campito y no hacerse cargo y no asumir lo que en definitiva pareciera ser que son los planes para la región, es generar a la región que sea muy inestable desde el punto de vista político, ¿no? Y les conviene, porque escúchame, Venezuela con el petróleo que tiene, el oro que tiene, porque cuando vos decís oro estás diciendo respaldo para el dólar, ¿no es cierto? Son países fundamentales, y Bolivia con el litio. Los militares americanos hablan del litio como el mineral estratégico fundamental para el siglo XXI, para toda la tecnología de los drones, de los satélites, entonces por eso es. Y en la entrevista que dio a Russia Today hace días atrás, Evo Morales cuenta que el proyecto que él tiene para el litio es procesar, no exportar el litio, no exportar la materia prima, sino procesarlo internamente, darle valor agregado internamente, con intercambio de, obviamente la tecnología no la tienen, creo que la tienen los alemanes, la tienen los norteamericanos, la tienen los chinos, la tienen los surcoreanos también, los surcoreanos y demás, y transformarse Bolivia en un jugador en el tema del litio. Es más, lo que dice Evo Morales en esa entrevista es: nosotros tenemos la idea de ponerle nosotros el precio al litio. O sea, que Bolivia sea el formador del precio a nivel internacional del litio. Es algo que, imagínate, todos los que estamos acá tenemos litio en absolutamente. En nuestros celulares. Casi la vida contemporánea moderna no se podría sostener sin litio. Y de todo el litio que hay en el mundo, el 80% está en 3 países, que es Chile, Argentina y Bolivia, y de ese 80%, de ese yacimiento de litio, el 80% está en Bolivia. Sí, y fíjate, termino con esto, el Financial Times, hace cosa de 4 o 5 años, sacó un suplemento muy grande sobre Bolivia, el milagro boliviano, etcétera, y decía, el litio va a ser en el siglo XXI lo que el petróleo fue en el siglo XX, y por lo tanto Bolivia podría en el siglo XXI terminar siendo la Arabia Saudita que conocemos hoy. Por eso, digamos, el golpe y todo esto. Bien. Atilio, muchas gracias, un placer. Atilio Borón ha pasado por nuestro programa, por Siempre Soy. De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre Soy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire.